El estigma de peso es una perspectiva. Ajá, es de acuerdo al ojo que lo ve. Obviamente también se ha visto que pues las primeras que ejercen estigma de peso en las familias pues es la madre, las hermanas, pero es que porque es algo muy sistémico y tiene que ver por cómo nos exigen a las mujeres estos estereotipos sociales inalcanzables de belleza. Aceptar nuestro cuerpo no es como caer en esa resignación, ¿no? Yo lo veo mucho en liberarte. Pues saber que todo está bien y tomar acción. La imagen corporal también está construida histórica y culturalmente de acuerdo a lo que vivimos. Va a depender de cómo nos vamos construyendo y las tendencias que vayamos viviendo. Hola, yo soy Luz Alejandri. Y yo soy Omar Alejandri. Y sí, somos hermanos, aunque no siempre lo parezca. Este podcast lo hicimos porque no todo lo que duele se ve. No estás solo, no estás mal, solo estás sintiendo. Y eso ya es un chingo. Somos un club no oficial, pero bien acompañado. Bienvenidos a Quiebre. Hola, bienvenidos a Quiebre. Un episodio más con este gran proyecto, felices y emocionados de repetir esta gran emisión. Sí, y este episodio. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. ¿Y tú? Bien, muy contento. Qué bueno. Cada semana es diferente. Muy, muy diferente. Creo que los temas, justo le comentaba a mi invitada que pues los comentarios que hemos recibido de amigos, de gente nueva que nos está siguiendo, pues que los temas pareciera que no tienen un hilo conductor, pero sí lo tienen, ¿no? Que el inicio es el quiebre. Esos temas importantes que no se nos olvide, o sea, para los que nos acaba de ver, o ese es su primer episodio, quiebre viene de ese punto donde tú te das cuenta que ya no eres el mismo, ¿no? Que algo se quebró dentro de ti y que quieres transformarlo, quieres comenzar o ir por esos sueños que en algún momento por alguna u otra razón se quedaron estancados o algún pensamiento, creencias. Entonces, todos esos episodios que han pasado, si se dan cuenta, posiblemente no parecieran que vienen unidos, pero son esos temas que allá afuera no se hablan y se requieren estar hablando. Y justo el día de hoy tenemos un tema que hay mucho estigma, o sea, hoy no hablaremos de tallas, ni de pesos, ni de temas con la comida, pero sí queremos pues poner ese tema sobre la mesa porque en México más del 75% de los habitantes sufren obesidad o no están contentos con su cuerpo, con esos cuerpos grandes, vamos a llamarle así, porque parte también de cómo mucho la sociedad les habla, también es un estigma. Y también es un quiebre. También es un quiebre pensar en tu cuerpo, también es un quiebre lograr entenderte, porque hoy también necesitábamos, como en los capítulos anteriores, a un experto que pudiera entender cómo funciona el tema del pensamiento con mi cuerpo, cómo impacta todo este entorno que estamos viviendo hoy, porque impacta. Y aprender a amarme, ¿no? A aceptarme, a conocerme, a conversar conmigo, a verme al espejo y decir, vas bien. Y esta es la función de quiebre, saber que todo va a estar bien y que hay muchas personas que estamos pasando por lo mismo, aunque pareciera que no. Para ello, necesitábamos a una extraordinaria invitada. Por supuesto, tenemos a una gran celebridad porque ella es influencer, mejor conocida como Pesos Emocionales. Muy contentos de tenerla aquí. Gracias por tu espacio, gracias por tu tiempo. Ella es Lucero Peña, es una psicóloga reconocida con una especialidad en psicología de la obesidad y de la alimentación. Lu, bienvenida a tu espacio. Ay, muchísimas gracias por abrirme también las puertas. Lo que les mencionaba hace unos días, se me hace que el podcast es algo muy genuino, es algo muy bonito y qué mejor que ser parte también de su historia en este espacio. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes? Ay, súper bien, emocionada por platicar, echar chismecito con ustedes. Me encanta y que hagamos este quiebre en el discurso también y en este episodio. Gracias. Sí, justo que esto sea como un chismecito, una plática que realmente lo tenemos allá afuera, ¿no? A veces con los amigos podemos ser un poquito más brutalmente honestos. Ahorita vamos a cuidar pues un poco nuestras palabras, pero parte de esto es como que desmenuzarlo, que la gente se identifique y de inicio que nos cuentes cómo fue que Lu inició con este gran proyecto de Pesos Emocionales. Uy, fue hace ya más, fue hace como, ¿qué
¿qué será? 8 o 9 años, ¿no? Yo estaba en la maestría en psicología clínica y hay una parte como muy teórica, pero también una parte como muy emocional, que también es de ahí nace el nombre, ¿sí? En la parte muy teórica a mí siempre me interesó el tema de las dietas, el ejercicio, la alimentación, porque también era un tema personal, ¿no? En mi propio proceso eran bajas y subidas de peso, ¿no? Okay. No me lo explicaba. Hubo un momento en el que perdí 30 kilos de grasa corporal, ¿sí? Pero yo decía, es que no nada más fue la dieta y el ejercicio, o sea, hubo más cosas, ¿no? Cosas emocionales, motivacionales, de pensamientos, de todo esto, que estuve ahí, ¿sí? Y entonces fui viendo como artículos de investigación, me fui especializando, entré como a cursos de psicología de la obesidad, fue cuando ya digo, mira, existe como esta rama, ¿sí? Y terminó la maestría, empiezo a crear como mi propia marca personal, porque como todo, le intenté al Godineo unos meses. Dije, Godineo y yo No no es somos para mí. uno mismo. Muchas ¿no? gracias, pero no. Pero no, para nada. Y entonces una persona me dijo, oye, ¿por qué no pones tu propia marca? ¿No? O sea, ¿por qué no te especialistas en estos temas que te gustan muchísimo? Y es que al mismo tiempo me llegaban pacientes o consultantes que iban a entrar a una cirugía bariátrica o estaban como teniendo problemas con su alimentación. Ahora, en ese tiempo, les hablo que era 2017, todavía no había como en el discurso aquí en México temas de gordofobia o temas de estigma de peso. Entonces, realmente lo que se buscaba dentro de los protocolos de psicología era que la gente bajara de peso y se adhiriera a sus planes de alimentación, ¿sí? Entonces, yo como buena basada en evidencia, pues me dirigía a eso porque eso decía la ciencia, ¿ok? Pero me cuestionaba mucho porque yo veía a mis consultantes que no necesariamente tenían que bajar de peso para tener una mejor relación con la comida o una mejor relación con su propio cuerpo. Entonces, le preguntaba a mis profesores, ¿no? O a mis mentores, les decía, es que no baja de peso, pero eso no quiere decir que no funcione, ¿no? Ellos me decían, no, pero es que, o sea, el peso es el indicador. Y yo decía, híjole, es que no. No estoy tan convencida. No me convencía, ¿sí? Empiezo como a estudiar mucho como mi forma de dar la terapia, que se le llama protocolo, ¿no? Y decido entrar al doctorado, ¿no? Para poder validar este protocolo y no que sea nada más como a mí se me ocurrió, ¿sí? Pero en el inter fallece mi mamá. Ajá. Mi mamá fallece así de la nada, o sea, ni siquiera como enfermedades, nada. Fue un infarto fulminante al miocardio, ¿no? Okay. Realmente el estrés fue lo que la desuscribió de esta vida, ¿no? Y entonces, en el funeral yo veía cómo todo el mundo hablaba de, es que me pesa mucho que tu mamá no esté, es que esto es un pesar para todos. Y la verdad es que yo redefiní de una forma muy bonita la muerte de mi mamá porque yo dije, yo voy a honrar su vida, no voy a llorar su muerte. Ajá. Me acuerdo que estaba ahí en el funeral, el todo, y yo dije, ¿cómo voy a honrar la vida de mi mamá? Porque ella se esforzó mucho por darme lo que tengo ahorita, que es mi educación. Esa, para mi mamá siempre fue ese el discurso de tu herencia es tu educación. Dije, la voy a honrar teniendo yo calidad de vida, ¿sí? Porque yo veía como en los últimos 3 años de vida de mi mamá se metió al budismo, se metió a hacer yoga, o sea, cambió muchísimo como su perspectiva de la vida. Y entonces ella me decía que se sentía como muy en libertad, ¿no? En libertad emocional, en libertad familiar. Y yo así de, ay, mamá, ¿eso qué? ¿No? O sea, la realidad yo decía mucho eso, pero después como que lo fui entendiendo y le empecé a poner como muchísimo más atención a los discursos de mis consultantes. O sea, no que no les pusiera atención, sino que lo empecé a asimilar hacia mí, en donde me decían, es que me pesa hacer la dieta, ¿no? Es súper pesado, no puedo, es que hacer ejercicio, qué pesado. Y otra vez estaba como esta palabra de peso y pesado y todo esto. Y entonces, dentro de mi formación, yo soy sistémica postmoderna, ¿ok? Es un tipo de terapia basado en evidencia. Y partimos desde que la realidad de las personas se construye a través del lenguaje. ¿Ok? Esa es una postura que se llama constructivista, ¿vale? Y entonces yo decía, a ver, si mis consultantes traen como mucho esto de que les pesa, y es como muy emocional, ¿sí? Y yo también lo viví, o sea, pues es que son pesos emocionales, ¿no? Y ahí surge
Wow. La realidad es que así surgió. Mis consultantes, mi propia experiencia con lo de mi mamá me dio como la idea del nombre de la marca, porque pues yo nada más era así como de, psicóloga de la obesidad. Ajá. Pero yo decía, ¿qué más? ¿No? Algo que impacte. Algo que impacte, pero también algo que me conecte, porque sí me gustaba el tema, pero me sentía un poco desconectada. Okay. Porque yo decía, ok, me encanta, soy muy buena, me especializo, pero falta un clic, ¿no? Y ese fue el clic. Entonces, o sea, ¿qué es todo esto? Pues eso de cada quien hemos estado viviendo cosas que en algún punto nos resultan pesadas, ¿sí? Ya sea un examen, el estudio, la comida, jugar con alguien, que te ghosten, que te terminen. O sea, y son cosas que de verdad tú las sientes en el pecho pesadas. Claro. ¿Ok? Y no se trata de que en la terapia dejes por algo mágico dejes de sentir ese pesar, ¿no? Sino más bien lo exploramos, lo resignificamos para que ese peso sea algo diferente, ¿no? Y a lo mejor te das cuenta que ese peso puede estar afuera y no necesariamente en ti, y lo vas redefiniendo para solucionarlo. ¿Okay? Pero prácticamente, o sea, del por qué nace pesos emocionales es desde la parte muy ñoña de especializarme en psicología de la obesidad y la alimentación, pero también el celebrar la vida de mi mamá a través de mi marca. Hermoso. Muy bien. Sí. Está ligada esta palabra, está espectacular ese nombre, de verdad. Pesos emocionales me hace mucho sentido. Muchísimo. Uno es pesos, otros son emociones. Como psicóloga te lo pregunto, ¿las emociones qué tanto impactan en nuestra vida? Porque hay gente que, suena absurda la pregunta, pero hay gente que cree que no impactan en nuestro cuerpo, en nuestro día a día, en nuestros pensamientos, en nuestras conductas. ¿De qué manera impactan nuestras emociones? Teóricamente, muy ñoño, las emociones son esta forma en que te adaptas al mundo. Es una forma de adaptación, ¿ok? Y el ser humano, desde que nace, se tiene que adaptar a este mundo. Entonces, prácticamente desde ahí te estoy diciendo que es muy importante las emociones. Contextualmente nos enseñan mucho a que las emociones se tienen que guardar o callar, ¿no? Sí. Y no por nada hay como frases, por ejemplo, dirigido muy a los hombres, de los hombres no lloran, ¿no? Y las mujeres sí. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? A pesar de que son como este proceso para adaptarte al mundo, también de una forma, de manera como incongruente, nos lo enseñan como que tienen que estar calladas. O sea, no las expresas, ¿sí? Que no, el que se enoja pierde, ¿no? Este tipo de frases, ¿no? El hecho de que si tú lloras o sientes mucho, eres intensa, o eres histérica o histérico, ¿ok? Como que hay connotaciones negativas a la expresión de las emociones. Sí. Pero por otro lado, está esta parte de, pero tienes que controlarlas. No, sí. No puedes expresarte. No puedes expresarte. No es momento, no está bien lo que estás diciendo. Exacto. Ahora, las emociones como tal no se controlan. Y les voy a dar la analogía que uso con mis consultantes. ¿Manejan los dos autos? Yo no. Ok, bueno, pero sabes el mecanismo, ¿sí? Ok. ¿Se controla el carro o se maneja? Se maneja. A ver, acá. ¿Tú qué piensas? Para llevar la contraria. Se controla. Ok, el carro más no la forma en la que lo diriges, ¿sí? Okay. O sea, si se te cortan los frenos, por más que tú le eches al freno, no va a frenar, porque no lo controlas. Claro. Okay. Pero sí manejas, o sea, sí puedes tener como esta perspectiva de conducción, ¿no? Para dirigirte a tu destino. ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Eso pasa con las emociones, ¿sí? Las emociones son psicofisiológicas, o sea, hay una parte fisiológica que no la podemos controlar y hay otra parte psicoemocional que es por medio de aprendizajes asociativos o sociales, ¿no? El hecho de que aprendes de que en enojarte no puedes porque pierdes. Ese es un aprendizaje, ¿sí? Bien o mal no importa, aquí no estamos poniéndole esa moral, pero es el aprendizaje que está, ¿ok? Y entonces, de igual forma, si por ejemplo tú estuviste en una crianza, ¿no? O en un contexto familiar en donde se validaban las emociones, va a ser muy diferente a en otra casa en donde no, y entonces ya cuando te enojas le pegas a la pared. Sí. ¿Sí? Entonces, esa es como la explicación de sí, son sumamente importantes porque nos ayudan a adaptarnos, ¿sí? Pero también
nos ayudan a detenernos cuando tenemos como esta conciencia para darnos cuenta qué está pasando con nosotros o nosotras, ¿sí? Ok. Que hay algo que no anda bien por ahí, ¿no? Las emociones también nos dicen, oye, estás sintiendo esto, cuidado. Es como observarlas, ¿no? Y observarte a ti mismo Observarte o a ti misma. Sí. Sí, ¿no? Y ahorita mencionabas algo muy interesante, es que realmente, o sea, cuando profundizamos y nos damos cuenta que todo conecta, o sea, de creencias, ¿no? Vámonos un poquito más atrás, en casa. O sea, que podemos ver muchos resultados que tenemos hoy, hablando corporalmente, pues de la alimentación, de lo que nos enseñaron, qué está bien, qué está mal, ¿sabes? La herencia igual de cuerpo, porque a veces hay, no, es que eres igualita a tu mamá, ¿no? Entonces a veces te aceptas cosas, porque yo de manera personal, yo les comparto, me abro con ustedes, o sea, mi mamá, estás viendo a mi mamá, ¿sabes? Físicamente, igualita, en cuestión del cuerpo. Entonces, pero a mí, ¿cómo me lo repetían? Y me lo repetían, y me lo repetían. Entonces, parte yo también de esa, pues sí ha sido una lucha, de decir, estar o en dietas, o bajo, o subo. Y ahorita que en terapia me he dado cuenta que hay muchas cosas que a mí no me pertenecen, ¿sabes? Estoy en este proceso de, no lo quiero llamar como de autoestima, pero sí una parte como de recuperarme, ¿sabes? De encontrarme en mi lugar, bla, bla, bla. Entonces, siento yo que hay muchas cosas que conectan y que en la parte de las emociones, aquí me gustaría ver qué diferencia hay como en la parte de la autoestima o la comparación de aceptar mi cuerpo. ¿Qué diferencia habría ahí? Híjole, esa es una pregunta muy interesante porque aparte, como que en redes sociales pareciera que es lo mismo, ¿no? Ujú. Y pareciera que la aceptación corporal es una resignación Ok. de, pues acéptate así como tal estás y ya, Y ¿no? ya. Fuerte, ¿Ok? sí. Ujú. La autoestima de manera muy ñoña, otra vez teórico, es esta valía, es esta evaluación que tú haces de ti mismo misma, pero no solamente física, o sea, hay diferentes teorías, pero está desde una esfera física, mental, laboral, ¿no? Social, en parejas, amigos, y entonces tu autoestima como que se divide como en todas estas categorías y piénsenlo, seguramente les ha pasado a ustedes no son mismas, que a lo mejor en el trabajo como que, la reina o el rey y todo, pero a lo mejor llegas con tu abuela o con tu abuelo y te vas para abajo, ¿sí? No quiere decir que no tengas autoestima o que tu autoestima sea baja, realmente actualmente ya no se toma así, sino más bien que en estas distintas esferas o categorías has aprendido a hacer esta evaluación de ti mismo, de ti misma, de acuerdo a cómo has solucionado, a tus experiencias, a lo que has aprendido, ¿sí? Y en temas de cuerpo, se liga mucho con un concepto que es la imagen corporal, ¿sí? La imagen corporal es la suma de todas nuestras partes del cuerpo, de cómo las vemos, pero que también está construida histórica y culturalmente de acuerdo a lo que vivimos, ¿sí? Siempre lo pongo con este ejemplo. En los 2000 se estrenó una película que se llamaba XL. Ajá. Era de mujeres estadounidenses afroamericanas. Y entonces la premisa era que son las tres amigas con cuerpos grandes o gordas y la amiga súper delgada que ligaba con todo mundo, ¿no? Y todo eso, y las de cuerpo grande las hacían a un lado. Se van de vacaciones, no me acuerdo a dónde, y entonces hay tres hombres guapísimos acá, hermosos hombres de chocolate, ¿sí? Y resulta que a ellos les atrae más las mujeres de cuerpo grande que a la delgada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos venían de un país en África en donde los cuerpos grandes eran un estereotipo social de belleza. Hay culturas en así. comparación a en Estados Unidos, en donde era la mujer delgada. Claro. ¿Sí? Entonces, va a depender de cómo nos vamos construyendo y las tendencias que vayamos viviendo. Hace 2020, Kardashians, súper voluptuosas, todo esto, entra 2021, se quitan las curvas, Sí. empieza como todo esto del medicamento semiglutide, Ozempic, lo que sea, y entonces las tendencias y los estereotipos también van cambiando. Ajá. 2021, 2022, un boom aquí en México de las tallas grandes, de la visibilidad de los cuerpos grandes, y por hoy tal parece que ya no está de la misma forma, ¿sí? Entonces, todo esto construye nuestra imagen corporal y construye nuestra autoestima, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia con la aceptación corporal? Yo cuestiono mucho ese concepto porque en primera no es un concepto psicológico, Ok. es un concepto que como el body positive actual, no el original,
tuvo ahí su metida mercadotecnia, ¿vale? ¿Para qué? Pues para vender como toda esta parte de servicio y todo. Está bien, ajá. Pero justamente la aceptación corporal junto con la autoestima tendría que ver como que en esta parte de ver, evaluar mi cuerpo y si hay algo que yo quiero mejorar, es muy válido, ¿sí? O sea, no ponerme en esto de ahí ya te quedas y dejas tu conducta de autocuidado, porque eso es bien importante. Mejorar el cuerpo o tener modificaciones corporales se hacen de una forma distinta cuando hay autocuidado. Ok. Llámese procesos bariátricos o metabólicos como uso de semaglutide, blatercipatide, cirugías plásticas, cirugías bariátricas. Es muy válido. Yo no tengo por qué decirte, no, estás mal en esto. No. O sea, es como, ok, lo estás decidiendo, pero ¿desde dónde lo estás decidiendo? Claro. Ajá. Si lo estás decidiendo desde el riesgo, desde este mismo discurso que viene de hace mucho tiempo de tienes que estar delgada y si no, no vas a ser feliz, si no, no vas a tener éxito y todo esto. Si lo haces desde ahí, puede que te funcione los primeros meses, pero no va a ser sostenible porque es la misma historia que te ha traído al punto de volver a hacerlo. En cambio, ¿qué pasaría si lo hago desde el autocuidado? Desde el hecho de entender de, ok, en este momento tengo este cuerpo, son estas mis dimensiones, ok, sí quiero mejorarlas, pero desde estas conductas saludables y no poniéndome en riesgo. Entonces, fíjate qué importante lo que estás diciendo. Me vuela la cabeza porque mi insatisfacción es mental. Porque yo puedo, y lo he visto, ¿no? Gente que pasa por procesos, de pronto, no sé, a ver, hay dos diferentes tipos. Las personas que bajan de peso a través de alimentación, de ejercicio, pues es un trabajo diario, tienen que prepararse para eso. Y las personas que de pronto se relacionan con procesos quirúrgicos como un balón gástrico, ¿sí se llama así? Bueno, estas dos personas tienen diferentes pensamientos. Por ejemplo, lo que mencionabas, creo que es importante que de pronto si alguien se va a hacer un proceso, pase por una terapia para que pueda entender que su cuerpo va a cambiar, que su pensamiento va a ser diferente, que igual sus procesos de alimentación deben de ser más cuidados, porque al final del día una operación debe de cuidarse. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que de pronto no lo hacen, solamente cambian su cuerpo, siguen con esta insatisfacción mental con su cuerpo? Posiblemente no sí. sé si me explique. Sí, claro, por supuesto. La insatisfacción se llama insatisfacción de imagen corporal. Ajá. De nuevo, como está construida histórica y socialmente, también la insatisfacción, ¿no? Tú aprendes, por ejemplo, a que el abdomen abultado no debe ser porque tienes que estar con abdomen plano todo el día. Ajá. Fisiológicamente no es posible porque tú comes. Ajá. Claro. Tú comes, tomas agua y te inflamas por mera normatividad. Ajá. Pero entonces, en lo que tú ya construiste es de que tengo que tener abdomen plano todo el tiempo, ¿sí? No es nada más mental, es una construcción de muchos factores sociales, ambientales, de marketing, ¿sí? De todo esto y también dependiendo de en qué momento de tu vida lo estás haciendo. Por ejemplo, ahorita que está muy de moda semaglutide y tirzepatide y que tienes acceso a él así a la vuelta de la esquina. ¿Qué es eso? Perdóname, ¿sí? No sé qué sea. ¿Ubicas el tal llamado Ozempic? Ozempic, sí. Ajá, es un medicamento, es un GLP-1, ¿ok? Que va dirigido a diabetes y a resistencia a la insulina. Y uno de los efectos es la baja de peso, pero pues la gente lo está usando para bajar de peso. Está en TikTok todo eso, sí, ya lo vi. Está en TikTok todo el tiempo, ¿sí? Ya lo vi. Entonces, ahorita estamos viviendo la época tirzepatide, porque ya los Ozempic ya pasó el año pasado, pero sigue siendo esta época en donde es tomarlo, gente que a lo mejor ni siquiera es candidata se lo toma, ¿sí? Y eso construye también la satisfacción o la insatisfacción corporal en ese sentido. Muy estrictamente ante guías clínicas, por ejemplo, en cirugías bariátricas, el psicólogo o la psicóloga bariatra o de la obesidad tendría que estar como muy, muy atenta antes del proceso bariátrico, durante y después. Y de hecho, o sea, hay ciertas guías clínicas que mencionan que quien da el check de que te puedes operar es la psicóloga o el psicólogo, ni siquiera como otro profesional de salud. Pero pues México y no se toma en cuenta, ¿verdad? Pero es parte de eso.
Igual en las cirugías plásticas, ahorita, por ejemplo, estoy trabajando yo en un protocolo con cirujanos plásticos en donde es como todo un trabajo previo para que entonces no nos vayamos como a estos extremos de gente que se opera y se opera y se opera y se opera porque hay una insatisfacción. Sí. Y lo tenemos en ejemplos como el Ken humano, ¿no? O la Barbie humana, en donde las cirugías no son lo suficientes porque ya nada es suficiente porque no lo trabajaste previamente. Claro. Pues, sí es sumamente importante toda esta especialidad en los procesos. En este capítulo estamos hablando especialmente en las personas que tienen sobrepeso. ¿Qué pasa con el sobrepeso? ¿No? Hay muchas dudas alrededor. Esta es una plática muy buena porque sabemos que, bueno, en México también tenemos un índice muy alto de obesidad. Y de pronto se ha hecho muy relevante estas conversaciones donde se vuelven despectivas. El decirle a alguien gordo ya forma parte de una ofensa. Es lo primerito que se te viene a la cabeza cuando alguien te quiere insultar. Me parece irrelevante. Sí creo que estamos en otra generación, en otros tiempos, donde soy fiel creyente de que los cuerpos no se juzgan, no se critican. Pero, ¿qué pasa con el sobrepeso? Yo soy una persona que tiene sobrepeso. Vivo en un mundo donde me siento atacado porque las redes sociales, y estaba viendo un estudio lo de cómo Estados Unidos se encarga de que todo sea perfecto, gente skinny, gente súper aspiracional, y yo quiero eso. Pero a ver, probablemente no soy de los que se paran a las 6 de la mañana, soy de los que tienen energía a las 9, pero me quiero obligar a tener ese cuerpo, a verme cómo se ven, y vivo una vida de insatisfacción. ¿Qué pasa con el sobrepeso? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con estas personas que se sienten en esta situación? ¿No? Okay. Les voy a dar el famosísimo contexto, ¿no? Hasta 2021, o sea, del 2016 al 2021, para la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad eran consideradas una epidemia. Ajá. Y sí lo vi en tu canal. Sí, lo viste en mi canal. Entonces, se le llamaba Globesity, ¿ok? En 2021, exactamente 9 de junio del 2021, ¿sí? La OMS saca una news sheet en donde menciona que el sobrepeso y obesidad es un factor de riesgo para enfermedades como situaciones cardiovasculares, ¿no? Puede ser cáncer, pero puede ser un factor de riesgo y puedes desarrollar como este otro tipo de enfermedades. Uh-huh. Y lo pone como una acumulación excesiva de grasa que puede perjudicar la salud, ¿ok? Este puede es muy importante porque en 2021 es cuando se hace como toda la guerra en redes sociales de si es una enfermedad, si no, si había que cancelar la palabra obesidad, si eras gordofóbico o gordofóbica por mencionar la palabra obesidad o por tenerlo. O sea, es cuando viene como toda esta revolución en redes, pero la realidad es que, bueno, ante organismos era esto. Okay. Uh-huh. Y después, en el 4 de marzo del 2024, igual la OMS vuelve a hacer otra actualización en donde la pone como una enfermedad crónico compleja. ¿Qué quiere decir esto? Las enfermedades crónico complejas son enfermedades que de alguna forma se validan para que sean multidisciplinarias. O sea, que se aborden desde la parte médica, psicológica, nutricional, fisio, todos los especialistas que tú necesites. Okay. ¿Sí? Porque esto es bien importante porque de alguna forma esta nueva definición valora y valida otra definición que es el estigma de peso. Uh-huh. El estigma de peso es cuando ponemos en estereotipos negativos a las personas simplemente por el tamaño de su cuerpo. Uh-huh. ¿Ok? Voy a poner ejemplos Disney, que siempre pongo Úrsula, ¿qué es? Sí. Pero díganme adjetivos. Pues está muy gordita. Grandota. Ajá. ¿Pero qué más? ¿Cómo es Úrsula? Pues es una desgraciada, ajá. es mala. Sí, es la villana. La villana, perra, ¿no? Todo eso. Sí, todo esto. Pues son estereotipos negativos. Entonces creemos, o sea, no sé si ustedes son personas Disney, pero ¿alguna vez se quisieron disfrazar de Úrsula en una fiesta infantil? Pues sí, yo sí he querido ser Úrsula. Creo que se ha vuelto muy buena, muy buen personaje. Pero ¿a partir de cuándo? De apenas. Sí, apenas, pero cuando estabas chiquito, cuando estabas chiquita no pasaba por tu cabeza. Nunca es la opción. No, jamás. No podías ser villano o villana. Tú querías ser héroe o superhéroe o princesa. La sirenita quería ser.
Entonces, hemos crecido con justamente estos estereotipos negativos, son estas creencias que se le llama sesgo de peso, y esto evoluciona, ¿ok? A que en el área médica, por ejemplo, no te atienden hasta que bajes de peso. Y se vuelve una negligencia médica, y a eso ya se le llama discriminación de peso. Entonces, la definición del 4 de marzo del 2024 valida lo que es el estigma de peso y de alguna forma obliga a los profesionales de salud a que si tú te quieres mantener actualizado o actualizada en este tema, tienes que entender que hay estigma de peso y que lo estás ejerciendo, ¿ok? En enero del 2025, en la revista The Lancet publica un artículo sobre la diferencia entre obesidad preclínica y obesidad clínica, ¿ok? En términos como muy concretos, es que hay como cierto tipo de obesidades que no te va a desarrollar como enfermedades en ese momento y entonces se toman como otro tipo de procedimientos y ya la obesidad como que ya puede ser dañina para tu salud. Pero en esa definición, ahí sí ya se habla de estigma de peso como tal y que los médicos, va dirigida a médicos, pero los profesionales de salud ejercen este tipo de cosas, ¿no? Y es que se ve hasta en terapia. O sea, yo he tenido consultantes que llegan conmigo y me dicen, es que mi psicóloga me dice que tengo depresión porque estoy gorda. O sea, como si solamente la causa de lo que te pasa fuera el tamaño de tu cuerpo, ¿sí? Y eso está nefastísimo porque también se ve en lo laboral, o sea, y hay investigaciones que mencionan que las empresas prefieren contratar a una persona normopeso, o sea, una persona delgada, aunque no tenga las habilidades, a contratar a una persona con sobrepeso u obesidad que sí las tenga. Está cañón. Ahora, ¿esto es significado de una persona gorda es insana? Es que no. Bueno. Porque eso es lo que se ha visto justo en los médicos, ¿no? No, es que tú estás gordito, te vas a enfermar. Tú estás gordito, seguro estás enfermo. No, en automático te ven y ya dan triste por hecho que algo de tu salud está mal. Estás en depresión, subiste de peso. Oye, ¿qué te está pasando? Estás gordito, a ver, ¿qué te...? ¿No? Claro, pero hay unas incongruencias bien interesantes. ¿Se acuerdan de chiquitos o de chiquitas qué decían de un niño gordito? Que era un niño sano. Sí, okay. Es verdad. Sí. Ajá, ok, pero tienes que ser gordito hasta cierto punto. No puedes pasarte de ese gordito porque si no ya estás mal. Yo lo recuerdo perfecto. Sí, no, está bien alimentado, bien cuidado, no sé A mí me lo decían todo el tiempo porque siempre he sido exageradamente delgado y me decían eso y cómo a mí me odiaba. Porque no también la gente se te acerca y te dice, ¿cómo estás? Te veo más gordito. ¿Sí me explico? ¿Cómo estás? O sea, sí es un significado de salud, ¿no? Para la gente. Claro, para la gente, ¿ok? Pero entonces, cuando ya eres adulto o adulta, si tienes un cuerpo grande que no está dentro de los cánones de belleza, ¿a qué me refiero? Si los cuerpos grandes tienen seno, cintura y glúteo, está bien, son las gordibuenas. Ajá, no está tan mal. Pero si tienes una gordura, ¿no? O tienes un cuerpo grande que se desborda, que ya no es estético para el ojo que te está criticando, ahí sí estás enfermo o enferma. Somos bien hipócritas como sociedad. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos a la raíz de lo que significa salud, ¿ok? Salud, o sea, bajo la OMS, es este estado de bienestar completo que no solamente es ausencia de enfermedad. Y yo siempre lo veo con mis alumnas y alumnos en psicología, es como de, ¿quién tiene un bienestar completo en esta vida? O sea, a lo mejor puedes estar muy bien familiarmente, pero estás quebrado económicamente. Entonces ya desde ahí ya no hay un bienestar completo. Claro. ¿Sí? Claro. A lo mejor no tienes cáncer, ¿no? Pero pues sí tienes depresión. Claro. Sí. Y hay más esferas, hay más conceptos de salud en donde se implica la parte espiritual, la parte económica, la parte social, física, o sea, y entonces parece como una exigencia muy ideal de tienes que estar bien en todo esto para que seas sano. Para que seas sano. Entonces, muy burdo o muy concreto te diría, nadie está sano, independientemente del tamaño de su cuerpo, ¿sí? Pero justamente el estigma de peso en cuerpos grandes nos dirige a que salud es solamente física. Y entonces, como vemos un cuerpo grande, es como, no, ya no tiene salud por el cuerpo grande. Ajá, sí. Porque seguramente se va a morir, porque aparte vienen estas como predicciones como muy extrañas de, es que te vas a morir. Pues sí, todos nos vamos a morir.
O sea, independientemente del cuerpo que tú del tengas, cuerpo todos nos vamos a morir, pero en la obesidad es como un tema de tú tienes la culpa de esto y tú te vas a morir por tu cuerpo grande. Porque tú te tienes que ver como la del cine, como la de las novelas, como la del gimnasio, como la de la... Sí. Sí. Oye, es que la verdad que es impresionante que en pleno siglo siga sucediendo esto, ¿no? Porque yo ya tiene un muy buen rato que no soy godín, pero apenas una amiga me compartía, ella es de cuerpo grande y cómo sí influye, ¿no? O sea, sí influye en las entrevistas. No importa el conocimiento, o sea, si es como te ven, te trata, ¿no? Ese famoso dicho. También ahorita lo decías en el área médica, y justo lo escuché también en un episodio tuyo de una chica que entraba a una cita médica por un dolor de garganta y salió con pastillas para bajar de peso, ¿no? O sea, sigue pasando esa discriminación. Sí, actualmente. Todavía. Ahorita, no, y más ahorita Sí. con todo el tema Ozempic, tirzepatide, en donde la delgadez otra vez se vuelve como este estereotipo supreme, ¿no? Entonces, miren, el caso que a mí más me impactó de una consultante es que durante 3 años traía un dolor de cabeza muy fuerte. Y los médicos le decían, es que hasta que bajes de peso, ¿no? Y la mandaban a bajar de peso y todo. No le hacían análisis, no le evaluaban, no le daban diagnóstico y siempre la regresaban a bajar de peso. Después de esos 3 años, ella agarra y dice, no, o sea, ya no soporto el dolor porque empezó a tener también como cierta demencia, se le iba la onda y todo. Y entonces, pues llega con otro médico privado, porque aparte los médicos eran los públicos, pues porque así se lo pedía su trabajo, ¿ok? Okay. Sí. También eso es un Claro. tema importante, el contexto económico, o sea, Cambia totalmente es todo. un privilegio muy cañón que a lo mejor tú puedes tener a tu profesional de salud antigordofobia y libre de estigma de peso, qué cool, pero en la realidad en el servicio público no es así. Sí. Cuando ahorra y se va a un servicio privado, le evalúan y resultó que tenía un tumor cancerígeno. ¿Sí? Y entonces, y ya estaba súper adelantado. Pero nada que ver con el peso. Nada que ver con el peso, pero no la atendieron a su debido momento. Por el peso. Por el peso, ¿sí? Sí. Entonces, por eso les digo que el estigma de peso cuando se vuelve discriminación de peso, una negligencia médica, una negligencia clínica, porque no te evalúan, no te dan diagnóstico, no te dan el tratamiento adecuado y muchísimo menos un pronóstico adecuado para tu salud. Entonces es como este ciclo bien raro de que te acuso de que no tienes salud, pero tampoco te doy acceso a que tengas salud. ¿Cómo puedo identificar que estoy padeciendo estigma de peso en mi alrededor? Para ser como más específico, ¿algún ejemplo muy burdo, muy cotidiano que escuchemos? O sea, que tú eres receptor de estigma de peso o que tú lo ejerces. No, que yo soy receptor. Ok, simplemente en el hecho de cuando tú quieres hacer algo y te dicen, no, porque pues ve tu cuerpo, ¿no? En el antro te dejan las bolsas a ti y todas tus amigas se van. Escuché apenas algo muy cerca de mí que le dijeron, no te vas a enamorar si estás gordita. Si sigues gordita, no, o sea, no se van a fijar en ti porque no se fijan en una gordita. Sí. El típico comentario es, qué bonita carita tienes, pero es gordita, si pero con carita bajaras de bonita. peso, Sí. ¿sí? Estaría, sí. Sí, estarías mejor, ya te hubieras casado, ¿no? O sea, y el estigma de peso se vive diferente en hombres. O sea, si hay diferencias entre hombres y mujeres o en cuestión de género. Se ha visto en investigaciones en niños, por ejemplo, que el estigma de peso en niños se va más como hacia habilidades o destrezas motrices, ¿sí? De que el niño que lo ponen siempre de portero cuando es el gordito. Que no lo dejan jugar a saltar el burro, que es como algo muy, muy infantil porque está gordito. Sí. Pero a las niñas se dirige más a cuestiones físicas y de habilidades intelectuales. Entonces, el efecto sí es diferente, pero sigue siendo un efecto nefasto para cualquiera de la población, ¿sí? Y obviamente también se ha visto que pues las primeras que ejercen estigma de peso en las familias pues es la madre, las hermanas, pero es que porque es algo muy sistémico y tiene que ver por cómo nos exigen a las mujeres estos estereotipos sociales inalcanzables de belleza. Pero me parece preocupante porque sí hay familias, Lu, que
estás gordito, baja, tienes que bajar. Oye, gordito, oye, no, pues es que mi hijo está gordo. Todo el tiempo escuchas esta presión con el peso. Sí, sí, no. ¿Cómo impacta cuando creces? ¿Estás de acuerdo? Claro. Y, o sea, y puede ser desde el hecho de personas que dicen, no, yo me volví súper fit, ¿no? Pero entonces tienen conductas de estigma de peso y de discriminación de peso nefastísimas hacia la gente. Sí, también. Sí. Hay un influencer eso. que no sé cómo se llama, pero súper fit, ¿no? Y él tenía un discurso y decía, yo jamás contrataría gente gorda en mi empresa porque si no cuidan su templo, que es su cuerpo, ¿cómo van a cuidar mi empresa? Y yo así de, ay, pues, ¿qué pregunté? ¿No? O sea, ¿cómo eso se relaciona a que A lo que que es un hagas con tu requisito. cuerpo, requisito, va a ser para tu empresa? Y él en su historia cuenta que fue niño gordo, bla, bla, y todo esto, pero es como Más triste. Pobre. tú viviste esa discriminación en su momento y ahora la ejerces. Claro. ¿Ok? Pero tiene que ver con que seamos como muy conscientes de nuestras propias creencias y desde estos ejemplos que yo les di de Disney, ¿no? Tengo una sección en el contenido que lo estoy haciendo, donde estoy analizando como las caricaturas, ¿no? Y todo esto. ¿Ubican Sailor Moon? Sí. Sí. Uno de los episodios, ¿se acuerdan que a Sailor Moon todo el tiempo le decían gorda? O sea, Rey, Sailor Mars le decía todo el tiempo gorda, Luna, la gatita. Hay un episodio en donde ella se pesa y llora y toda la familia le dice, pues es que comes un buen. Pero tú ves al personaje y es como, yo no te veo estoy gorda, entendiendo. no estoy entendiendo nada. Que ese es otro tema que, a diferencia como de la gordofobia, por así decirlo, en donde el estigma de peso es una perspectiva. Ajá, es de acuerdo al ojo que lo ve. Puede haber una familia muy delgada como la de Sailor Moon, pero a lo mejor para ellos Sailor Moon es la menos delgada Y por eso. por eso es la más gorda y hay estigma de peso. Ajá. Y eso se da en modelos de Victoria's Secret, o sea, y que todo el mundo nos quedamos así de, ¿cómo te vas a sentir gorda si eres la mitad de mi cuerpo? Pero en la perspectiva social, así se ha construido. Sí, que me encanta que siempre estas campañas donde ya integran un poco la inclusión es con 10, 15 kilitos más y ya soy inclusivo. En realidad no es la realidad. Totalmente. Y Lu, si alguien quisiera ya empezar a como a sanar, ¿no? Que ahorita con lo que acabamos de compartir se está identificando, ¿cuál es el primer paso? Siempre les digo, cuestiónense. Ajá. O sea, cuestionen desde dónde viene lo que ustedes creen o lo que ustedes piensan, ¿sí? Me lo decía mi mamá, lo aprendí en la escuela, ¿no? Lo vi en la tele, lo vi en redes sociales, ¿ok? Y una vez que lo cuestionen, es decir, ¿actualmente es algo que me funciona o no me funciona? ¿Por qué? Porque eso es un proceso de hacerlo consciente. O sea, como tal, no hay pasos como para sanar, porque va a depender de la persona y de su contexto y todo esto. O sea, quien te venda la fórmula de yo tengo la fórmula mágica para sanarte, no hay forma, ¿ok? Pero, o sea, el cuestionar sí puede ser uno de estos primeros pasos, ¿no? De desde dónde lo estoy aprendiendo, desde dónde lo aprendí y cómo es que me la creo también, ¿no? O sea, cómo es que eso me funcionó a lo mejor hasta en un punto, pero hoy por hoy en tu vida ya no te funciona, entonces es hacer algo diferente con respecto a eso, ¿sí? Siempre se quejan y me dicen, es que no nos dices nada en concreto, es que no hay nada en concreto. Ajá, o sea, como que esto de los 3 pasos para sanar tu relación con el cuerpo, pues tal vez le funcionaron a la influencer o a la que está creando eso, pero no por eso te va a funcionar a ti. Sí, no me identifico. No, y también qué interesante que podamos entender que cada quien vive un proceso totalmente diferente, ¿no? No porque sujeto A, que era gordito y la transformación, sigas, ¿no? Puede que sí te llegue a funcionar, pero también como hacer paz que, pues, literal, te conozcas y pruebes y aquí lo importante, como dices, es uno, sanar con eso y hacerte consciente de lo que realmente quieres, ¿no? Que eso te va a permitir, pues, iniciar en conocerte y creo que todos tenemos derecho de, si no te sientes a gusto, pues hacer algo diferente, pero que hagas como, repito, esa paz que es tu proceso, ¿no? Porque si volteamos a ver el pasto del de al lado, pues obviamente ahí también podemos generar muchísima resistencia, muchísima. Yo sí me encargué de hacer preguntitas a personas que tienen sobrepeso y que para ellos la conversación siempre es su peso. ¿Y qué crees que la pregunta, y te la quiero hacer a ti, Lu, que me decían,
¿puedo ser feliz con sobrepeso? ¿Se puede ser feliz con sobrepeso? Porque se sienten insatisfechos al final del día por todo lo que anteriormente mencionamos, ¿no? Es un cúmulo de todas estas ideas. ¿Se puede ser feliz con sobrepeso, no? Empáticamente sí, claro, que te puedes ser feliz con lo que tú quieras, ajá, pero la felicidad, ¿qué es para ti? Eso es lo que te tienes que cuestionar. Para ti, ¿qué es ser feliz con tu cuerpo? Porque puedes ser feliz con una pareja, puedes ser feliz con tu trabajo, con hijos, con tu perrija, con tu perrijo, pero entonces es cuestionarte, ¿qué para mí es ser feliz con mi cuerpo? Claro. ¿Sí? Si lo quiero más pequeño, ok, pero ¿desde dónde de nuevo lo voy a hacer? ¿No? Si lo voy a hacer otra vez desde la conducta de riesgo alimentaria, desde la restricción, desde el no gozar de un pan dulce, que eso da felicidad, ¿sí? Pues no va por ahí, ¿no? Entonces tal vez es como hacerlo un poco distinto, pero la realidad es que sí, claro que puedes ser feliz con todo lo que tú quieras, pero cuestiónate qué te va a decir que estás siendo feliz en eso, ¿no? Y ahora, la felicidad es un momento. No es algo que se sostenga en el tiempo. Claro. Lo que lo va a sostener en el tiempo es que tengas calidad de vida, es que tengas calidad en esa área. Y estos momentos de felicidad son estos piquitos que van a reforzar que sigas en ese camino. Entonces, estos piquitos, esta felicidad, cuestiónatela de qué es para ti. Si a lo mejor en ese momento es que encontré un vestido de noche que en la vida había encontrado, pero ahora hay marcas que ya hacen vestidos en tallas grandes y lo encontré, ahí está, es ese momento. Quédatelo, valóralo, resguárdalo. No, ahora definitivamente ya me duelen las rodillas y ya quiero hacer algo diferente. Ok, hazlo, y vas reuniendo esos momentos porque la realidad es que el ayer ya no existe, el hoy es lo que tenemos y el mañana no sabemos. Correcto. Entonces, por eso es como de hoy, ¿qué te hace feliz con tu cuerpo? Sí. No, y es que aceptar nuestro cuerpo no es como caer en esa resignación, ¿no? Yo lo veo mucho en liberarte, la neta, o sea, yo de manera personal es algo que me caracteriza, o sea, siento yo que tengo muy buena autoestima, o sea, siento que me sobra, que mi actitud me ayuda, ¿sabes? Que mucha gente me ha dicho, güey, yo ni me noto lo que me acabas de decir, ¿no? Entonces, como en esa parte de no caer en la resignación, sino literal, pues saber que todo está bien, liberarte y tomar acción, ¿no? Ahorita a mí me encantaría preguntarte, parte de tu protocolo de pedos emocionales, ¿qué es? Que nos puedas compartir un poquito para que la gente que nos está viendo pueda decir, ok, me identifico, voy a pues, acercarme y comenzar ya. Ok. El protocolo, fíjense que son una serie de estrategias, ¿ok? Que yo desarrollé desde la terapia centrada en soluciones y la terapia narrativa. Así se llaman estos dos enfoques. La centrada en soluciones, como su nombre lo dice, te centras en las soluciones. Siempre lo pongo así. Algo ha pasado que a pesar del problema que traes, no te has muerto. Okay. ¿Sí? Entonces nos agarramos de eso que se llaman excepciones. Es cuando el problema no está o está en menor medida, pero no nos damos cuenta de eso. ¿Ok? Y entonces lo ampliamos, o sea, ampliamos como esas soluciones. Entonces yo creé estrategias de muchísima analogía. Una de las estrategias se llama la báscula que no pesa. Okay. Muy paradójico, ¿sí? En donde justamente ponemos el objetivo que va a querer el consultante como objetivo terapéutico y de ahí se desenvuelve en qué es lo que le pesa, y qué es lo que no pesa y sale un plan de acción. Está muy padre en ese sentido. Me encanta. Otra de las estrategias que a mí me gusta mucho son las cartas curativas, ¿no? Así se llaman, en donde justamente supongamos que el tema del peso es como lo que queremos hacer diferente, pues justamente es una plática con el peso, porque jamás nos sentamos a platicar con nuestros problemas, ¿no? Y eso no es algo mágico, eso no es algo que me inventé, eso viene muy teóricamente desde lo que es la terapia centrada en soluciones y la terapia narrativa, solamente que lo encaminé al nicho, por así decirlo, ¿no? Entonces, realmente hoy por hoy el programa son 4 sesiones, porque la terapia en soluciones y la narrativa es brief therapy o terapia breve, ¿ok? Ya hoy por hoy actualizado el protocolo son 4 sesiones, ¿sí? Y va cambiando el objetivo y puedes profundizar más en más objetivos. O sea, tengo consultantes que están hace un año conmigo, no los veo cada semana, ya las frecuencias son más largas porque se trata, o sea, mi trabajo contigo es que no me necesites. Claro. O sea, mi trabajo contigo es que redefinamos, solucionemos y tengas tus herramientas para que tú vayas solo o sola.
Claro. A mí no me interesa que estés 10 años en terapia si sigues en el mismo punto. ¿Sí? Entonces, prácticamente el protocolo es eso. O sea, pero ¿qué hacemos? O sea, tengo un curso para psicólogos en donde les enseño como el protocolo. Vemos todos estos conceptos primero. Estigma de peso, conducta alimentaria, imagen corporal, el papel del psicólogo o la psicóloga en la obesidad, ¿no? ¿Qué es la obesidad? O sea, todo eso es muy necesario que se entienda para que las estrategias tengan sentido cuando tú las ejerces como alguien que dirige la estrategia. ¿Ok? Miren, aprender protocolos es muy fácil. Porque solo replicas. Lo diferente va a ser todo el trabajo que hay detrás de eso, todo lo que vas a hacer con esa información para que la persona resignifique y solucione. Claro. Ese es el hilo, el grado de dificultad, porque ábranse un libro de protocolos de psicología y por eso se los enseñan a otros profesionales de salud que no tendrían por qué aplicarlos, pero porque es muy fácil enseñarlos. ¿Sí? Pero lo que lo va a hacer diferente es todo el contexto, todo el background, ¿no? Para que tú entiendas el porqué de la estrategia, la ejerzas o la indiques y sepas qué hacer con esa información. ¿Cómo la alimentación impacta mi cuerpo, Lo? ¿Qué hago con eso? Es tu especialidad también, claro, entonces voy a aprovechar. Mira, te puedo contestar desde el hecho de una situación física que te puede dar calidad nutricional, porque es la única forma en la que nosotros o nosotras tenemos energía. ¿Ok? Ya sea alimento natural, suplementos, ¿no? Como tú quieras, pero es esta única forma, ¿vale? Por otro lado, está en la parte psicofisiológica, en donde vemos justamente la alimentación, o sea, el hecho de tener una alimentación, o sea, la ingesta es una conducta, ¿vale? Y eso es lo que trabajamos. La conducta alimentaria es todo lo que tiene que ver desde que lo preparas, desde que lo eliges, desde que cómo te sabe, qué aprendizajes tienes con ese alimento, qué significados tienes. ¿Vieron la serie de Como agua para chocolate? ¿O la película? La película, sí. Bueno, la película, perfecto. Sí. Toda la película se trata justamente del significado de la comida y toda la parte de amor sexual, de la muerte de la madre, o sea, todo esto, y cómo vas aprendiendo eso, ¿no? Hay una escena en donde Tita hace las palomas, y entonces cómo es como esa triangulación sexual que lo hace Gertrudis, lo ejerce Gertrudis, pero porque eso significó el alimento en ese contexto, ¿sí? Una cosa más concreta, ¿el chocolate qué significa para ustedes? Buena pregunta. ¿Qué significa para mí el chocolate? Pues es como... Cuando yo me como chocolate siento como... ¿Placer? Placer, como... Sí, placer, siento como que me trae al presente, ¿sabes? Lo estoy disfrutando, que estoy en el momento. ¿Qué significa un chocolate para ustedes un 14 de febrero? Amor. Amistad. Amor. Amistad. Ajá. ¿Y qué significa cuando les terminan o les rompieron su corazoncito? Agrio. No, consolación. Pues, exactamente. Un alimento puede tener múltiples significados dependiendo del contexto. Y el mismo, ¿no? Y el mismo alimento. ¿no? Y hasta el mismo alimento así de el Ferrero Rocher puede ser lo mismo un 14 de febrero con Luis Miguel, en los comerciales, ¿se acuerdan de esos comerciales? Sí. O puede ser un regalo de Navidad, ¿no? Y de todo en los empaques navideños de Ferrero Rocher. O ya no me lo como porque ese día que lo terminé... Sí, tienes un anclaje. Sí. Con cierto tipo de alimento. Ok. A eso se le llama... me gusta mucho un término que lo hizo una doctora mexicana, se le llama actitud hacia la ingesta, ¿okay? Que es la tendencia de ingerir los alimentos de acuerdo a situaciones emocionales significativas, pero que hemos aprendido a lo largo de nuestros círculos sociales. Por ejemplo, en Navidad, ¿ustedes qué comen? Pavo, pasta, ¿cómo se llaman? Romeritos. Manzana, postre de manzana. ¿Y se han cuestionado por qué? No. ¿No? Pero, por ejemplo, en mi casa no comemos nada de eso. Comemos pozole, panza y chicharrón en salsa verde. Entonces, para mí, durante la vida ha sido como muy difícil cuando me invitan como a casas, a las cenas navideñas, y es como de,
ay no, guácala, el pavo. ¿Quieres pavo? Ajá, y yo Yo quiero ¿no tienen un pozole. pozolito? Ajá, pero porque justamente en mi círculo social se aprendió que en Navidad eran estos platillos, ¿ok? Y y culturalmente puede ser así, o sea, en religiones, ¿no? En todo esto, pero de manera muy normal. O sea, por eso existe el Guadalupe Reyes aquí en México, ¿no? O sea, y no solamente con alcohol, o sea, porque el alcohol también se está integrado en la conducta alimentaria, sino que es como de recalentado, recalentado, Reyes, recalentado, Candelaria, y ya en marzo, pues si quieres ya empezamos la dieta, ¿sí? El lunes. El lunes de marzo. La señora de los lunes. Entonces, viene todo esto y se los pongo así, ¿se les antoja el pavo en marzo? No, creo que no. Ni los romeritos, ni ni nada el de pavo. eso. No, es algo que se coma en esas fechas. O sea, sí hay un anclaje muy cañón, un tema Cultural. como cultural, que solamente en temas navideños, Claro. en fechas navideñas. Ahora, también la conducta alimentaria, tras pandemia, cambió socialmente porque hubo algo que no existía antes, que son las apps delivery. Ajá. O sea, si a ti se te antojaba una hamburguesa en miércoles, pues te tenías que esperar al viernes que se ponía el señor de las hamburguesas para poderla obtener. Aquí es como de, tiene que haber un lugar que venda hamburguesas en miércoles a las 2 de la mañana, Ahí sí. aunque te cobren el envío carísimo, pero tú accedes a ese alimento. Ajá. Eso también es parte de nuestra conducta alimentaria y también impacta. Sí. ¿Sí? Y entonces te vas a la zona de ensaladas o de comida healthy y está súper cara. También la parte económica impacta en la alimentación, impacta en nuestras decisiones o elecciones para poder tener esa ingesta. La creencia de que comer saludable puede ser más caro o más barato también depende, porque depende del contexto en donde vivas, ¿sí? Yo ahorita me mudé, ¿no? Ya no estoy en Ciudad de México y en donde estoy las verduras están más caras. Y yo así ¿Te extrañas tu Ciudad extraño de mi México? tianguis, ¿no? En donde accedía, pero Claro. justamente lo cambia y no tiene nada que ver con fuerza de voluntad o con que si tienes ganas o no, o con Adaptativo. motivación, es una cuestión adaptativa. Pero Claro. como no la podemos diferenciar de esa forma y estamos acostumbradas a hacernos responsables desde la culpa por el estigma de peso, Sí. creemos que no tenemos las ganas de acceder a eso. Pero no, tal vez tú tienes un presupuesto que viviste 10 años con ese presupuesto y de repente te lo cambian, impacta. Ay, sí, totalmente. Todo eso vemos en psicología de la alimentación. Muy bien. Sí. Hay algo que sí es una realidad triste, complicada, pero hay personas que están tristes, hay personas que incluso por esta discriminación del peso han recurrido al suicidio. Hay personas que están infelices en este momento porque no se identifican en un mundo donde todo tiene que ser perfecto, donde todos tienen que tener un buen cuerpo, donde tienes que tener los recursos para vestirte con la ropa que te hace ver una cintura mucho más linda, quisiera ser alto, pero no naciste alto. ¿Sabes? ¿Qué le dirías tú como humana? Como psicóloga, como experta, ¿qué le dirías a esa persona que ahorita está pasando por eso, Lu, y que te está viendo? ¿Qué le dirías? Primero, que aunque parezca el cliché, pero no estás solo ni sola. El hecho de entender que a lo mejor puedo estar acompañado o acompañada en este dolor o en esta situación, también me empieza a hacer un clic. Y el acompañamiento a lo mejor en un principio no es de otra persona, sino puede ser otra voz en un podcast, puede ser en un video, ¿ok? Que te empieces a sentir identificado o identificada para empezar a tomar perspectiva. El tomar perspectiva nos va a ayudar a evaluar qué nos está pasando y qué puedo hacer. Una de las formas para tomar perspectiva es escribir. ¿Okay? Entonces, cuando tú escribes y lees, ¿no? Y tomas como esta distancia de lo que está sucediendo, puedes tener este momento de evaluarlo. Que ese sería como lo siguiente, evaluarlo si te funciona, si no, y si no, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer con esa información que tienes ahí en todo? ¿Por qué? Porque algo que nos pausa, ¿no? O que nos petrifica en esos momentos de dolor,
no nos permite accionar, pero accionar hacia la calidad, ¿sí? Y empezamos a accionar hacia como más dolor o hundirnos un poco más, que es muy válido en el proceso, pero no funciona. Sí. Ajá. Entonces sería eso, o sea, el hecho de escuchar otra voz, aunque sea a distancia, pedir ayuda en ese sentido, tomen perspectiva, tomen distancia de lo que están viendo de su dolor, evalúenlo y revisen qué necesitan y a qué se puede acceder en ese momento, ¿sí? Tengo mucha gente que me dice, es que yo no puedo pagar las terapias porque sí, la terapia psicológica es elitista, definitivamente, ¿ok? Entonces, por eso al menos en mi caso tengo opciones gratuitas, tengo contenido de valor, tengo todo eso, porque no es que yo descubra el hilo negro de las cosas, es de que aquí está el artículo científico en inglés, ¿no? Que tiene nombres rimbombantes que nadie entiende. Bueno, yo lo mastico y te lo doy y te lo aterrizo para que tú puedas hacer algo distinto porque se trata de eso, o sea, al final se trata de ayudar y todo. Y entonces tengo mucha gente que me dice, ya ahorré y ya puedo entrar a terapia, véngase, ¿no? Y las hacemos lo más efectivas posible, porque yo también sé que hay un tiempo deadline. Sí. Y esa es parte de la empatía también que muestras con el otro. Sí. Entonces, es parte, no sé si te contesté. Hermoso. ¿Sí? Ah, muy sí, bien. obvio. Sí, y algo que me gustaría agregar es que realmente el cuerpo no está roto, ¿no? O sea, no está roto. Lo que está roto es el lente con el que lo miramos. ¿Y a qué voy con esto? Que ahorita me ganaste la parte de la empatía. O sea, creo que en esta actualidad tenemos que ser empáticos. Empáticos porque justo, por ejemplo, tú puedes ver, ¿no? Vienes aquí a Reforma los domingos y ves a muchísima gente corriendo, con unos cuerpazos algunos. No sabes qué proceso pasó. No lo sabemos. Posiblemente fue genética y nació así y en casa le enseñaron que el ejercicio es parte base de la vida o posiblemente no tuvo las herramientas, ¿no? Entonces, esa empatía creo que va a cambiar mucho cómo nosotros conectemos con nosotros y con nuestro alrededor, porque desafortunadamente en esta actualidad, por no tener esa compasión y esa empatía y ese amor, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que ya no podemos mencionar ciertas palabras porque hay gente que se ofende, porque bla, 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 bla. Entonces, si neta regresamos, conectamos al amor, hay que hacer paz porque el cuerpo es perfecto, la verdad, ¿no? O sea, yo estoy tan impresionada como un cuerpo de una mujer puede crear vida, ¿no? Digo, hay que valorarlo, hay que aceptarnos, hay que amarnos. Entonces, creo que parte del primer paso es darnos la oportunidad pues sí, de buscar información, de educarnos, de darnos esa oportunidad de buscar y rascar y saber desde mí qué puedo yo hacer para el otro, ¿no? Creo que ahí empieza algo mágico y más en este tipo de temas. Sí. Si me permites agregar Sí. un poco a la empatía, también yo agregaría la validación. Ok. La validación en el sentido de entender que yo no puedo estar de acuerdo con lo que tú piensas o digas, pero lo respeto. Y ese respeto junto con la empatía nos da la paz entre nosotros y nosotras. O sea, porque a lo mejor, y lo veo mucho en estos temas de cuerpos grandes en redes sociales, ¿no? En donde se fue a un extremo y era así como de si tú tenías el deseo de bajar de peso, te decían gordofóbico, gordofóbica, pero entonces tampoco validaban tu mismo proceso. Claro. ¿Y quién? O sea, ¿bajo qué vara? ¿No? Bajo la vara de tener millones de seguidores, no se me hacía cero, o sea, cero empático. Entonces, es como de, ok, no concuerdo, pero lo respeto. Y es algo que le digo mucho a mis consultantes cuando trabajamos como interacciones con familia, de que la mamá así todo el tiempo le está como ahí molestando con el cuerpo. Es como de, ma, no te pido que lo entiendas, pero sí que lo respetes. Claro. ¿Sí? Ahorita esto me está sosteniendo. Mañana si cambio de opinión, también es muy válido. Y si me equivoqué, también es muy válido. ¿Sí? Pero de ahí a que sea este juicio para decir, ay, no, o sea, gordos bye, o flacos bye, y que se vuelva ahí una guerra social, pues tampoco está padre. Sí. No, y decías algo muy bonito del respeto, porque, y lo platicábamos antes de empezar, que, o sea, ese ejemplo, ¿no? De la chica o el chico que decide entrar en un proceso de bajar de peso, etcétera, y luego ya baja mucho de peso y también la gente es como de, ay, no, ya estás muy flaco, ¿no? O sea, es un poco de eso de decir, a ver,
calma, ¿no? Y desafortunadamente pasa mucho con nuestra familia, con nuestros amigos, porque hay más confianza, ¿no? Entonces, hay una línea muy delgada que hay que respetar y entender y darle su espacio también a las personas. Sí. Entonces, acuérdense que honestidad sin empatía es crueldad. Ajá. Entonces, sí. El cuerpo no necesita aprobación, necesita paz. Ha sido un placer compartir contigo, de verdad. Lo que tú ya has hecho con pesos emocionales es una causa. Y eso es extraordinario porque entiendes perfecto que el conocimiento que te ha tomado muchos años, lo compartes, Lu. Y eso te vuelve parte de la gente que debería de estar visible en todo, en todos lados. Gracias por estar, de verdad. Qué experiencia tenerte. Somos fans de lo que haces. Y este es tu espacio. Esperemos que nos aceptes una segunda parte con otro tema interesante porque tienes mucho que compartir y queremos aprovechar. Entonces, gracias, Lu, por el tiempo. Lu, yo estoy súper contenta de que más gente se sume a este gran proyecto, porque parte, como te lo decíamos en ese primer Zoom, esto es de conectar, ¿no? Que lo que se hace con amor se nota y tu trabajo se nota bastante. Entonces, que hoy te hayas unido a Quiebre y ser parte, pues, de estos primeros episodios, para nosotros es súper grato, porque, pues, la comunidad que estamos creando va a conectar, que a pesar de lo que estén pasando, pues no se acaba el fin del mundo. Es donde empieza, empieza la conciencia, empieza todo. Entonces, muchísimas gracias. Espero poder volver a coincidir en este espacio y seguir sumando y creando conciencia. Muchas gracias, Luciomar. Ahorita que mencionaste que pesos emocionales es una causa, nunca lo había nombrado así, ¿no? Y se siente muy bonito. Agradezco mucho como ese discurso, esas palabras. Es algo que he construido, que se ha transformado también a lo largo de tantos años, porque la deconstrucción tiene que ser compasiva, ¿sí? Para que pueda haber aprendizaje, y necesitamos tomar las cosas que no funcionan o las cosas que duelen para poder hacer estas redefiniciones. Y ser neutrales también en ese aspecto. Este espacio que ustedes hacen, de nuevo se los repito, se me hace tan genuino, es muy bonito. El abrir estas conversaciones, me sentí muy cómoda. Muchas gracias también por eso, por tener la apertura de aprender. Luego me emociono y hablo muchísimo. Por supuesto que quiero venir porque hay muchos temas de los cuales hablar, pero yo les deseo muchísimo éxito y que sigan creciendo, y porque es un proyecto muy lindo. Y que muchas gracias a todos y todas las que nos están viendo, para que tengan este quiebre mental, para abrir más conversaciones y abrir más aprendizajes a lo que les funcione en este momento de su vida. Muchas gracias. Gracias a todos por haber sintonizado este gran episodio de Quiebre. Vamos a poner todas las redes sociales de Lu, vamos a poner los cursos que tiene disponibles, todo para que la puedan contactar. Síganla en sus redes sociales como Pesos Emocionales. Ha sido un placer compartir contigo. Te amo, hermano. Te amo. Te amo y agradezco mucho a la gente que nos está siguiendo, que se está uniendo, y justo como lo mencionamos, si algo te hizo sentido, pues hay que compartirlo y muchas gracias. Nos vemos. Bye. Si este episodio te movió, te hizo pensar, o mínimo te sacó una risa nerviosa, ya valió la pena. Gracias por quedarte, por escucharnos y por no hacerte el fuerte cuando ya estás hasta la madre. Esto es Quiebre. Te esperamos el siguiente jueves. O en el grupo de WhatsApp, por si tienes ganas de